Buenos días, aventureros. Como veis, ya empezamos el segundo día de ruta. Ahí atrás queda la iglesia donde pasa la noche, aquí en Pinos de Bavia. Y como veis, hace un día de sol espectacular. Son ahora mismo casi las 10 de la mañana. Ahí tengo un perro que me viene siguiendo, pero bueno, no pasa nada. Son casi las 10 de la mañana, empieza el día bien, así que voy a aprovechar toda la mañana para recorrer todo lo que pueda. Buenos días. Buenos días. Tenemos un vecino, la verdad que muy maja la gente por aquí. Ayer me encontré con varios vecinos, estuve hablando de ir con ellos y tal, y que iba a pasar ahí la noche, vamos, ningún problema, muy majos, muy majos. Así que nada, chavales, vamos a continuar con la ruta. Aquí seguimos pedaleando. Vaya pueblinos más tranquilos por aquí, por León. Mirad qué día hace. Muy tranquilo, la verdad. Llevo la batería apagada y todo. O sea, voy con la bici tal cual, como si no fuera eléctrica. Porque va apagado ahora mismo. Y voy guardando la batería para ahora, para el puerto, que nos tocará subir un pequeño puerto ahí en Torrestío. Así que estoy reservando la batería para ahí. Por aquí vamos bien, todo recto, sin casi nada de tráfico. Así que bien, poco a poco. Bueno, está muy guapo toda esta zona de Bavia para andar en bici, muy guapo. Vi además ahí donde el ayuntamiento de San Emiliano tenían unos carteles con varias rutas en bici y todo. Muy bien por ellos. Muy bien ahí, que organicen cocinas para que la gente ande en bici, que esto está muy guapo. No sé si se aprecia, vaya atrás, todo el trozo del macizo de Ubiña que se sigue viendo desde aquí. Porque claro, yo pasé por ahí detrás. Ahora ahí a lo lejos, por la parte de atrás, fue por donde yo volví. Bajé a San Emiliano y ahora vuelvo por aquí. No sé si me estoy explicando bien, pero bueno, que está cerca, di como la vuelta al macizo. Así que ahora voy a subir por este lado, lo poco que bajé ayer, que tampoco fue mucho. La verdad que hay muy poco tráfico y se va muy bien por aquí. Así que hay bastantes ciclistas, ya van varias grupetas que me pasan. Está muy bien, muy bien. Aquí está el mirador de Puerto Ventana y se ve mucho mejor la carretería por donde subí. Es donde vine, por esa carretería, que sería esta carretera que vemos ahí. Y aquí nos explica un poco también todos los picos que hay, ¿no es? Peña Ubiña, que se ve desde ahí, bueno, casi no se ve porque está la niebla, sería esa de ahí atrás. Y se ve aquí todo el macizo de Ubiña, ¿eh? Unas vistas espectaculares. Así que nada, voy a descansar aquí un poco. Mirad qué furgoneta más chula. Esta es en plan antiguo, está guapísima, ¿eh? Y subir eso poco que me queda para llegar al Puerto Ventana. Bueno, ahora sí, se acabó el sufrir y toca disfrutar. Una bajada aquí que tengo gordísima, así que vamos a disfrutar de ello. Qué guapo, qué bosques por aquí, hermosísimo. Seguimos con el descenso por el Valle de Berga. Cada vez hay un poco más de tráfico. La verdad que la carretera es espectacular, guapísimo. Pasé por unos bosques ahí súper frondosos que eran, vamos, guapísimo. No conocía yo esta zona.
quedan como unos 5 kilómetros para llegar al Museo de la Prehistoria, aquí en Teberga. Pararé por ahí a comer algo, yo creo, y poco a poco iré tirando para Oviedo para finalizar la ruta. Yo creo que ya está bien por hoy. La batería se está portando muy bien, todavía tengo ahí un poco de batería, por si encuentro luego algún repecho o lo que sea. Sí, es verdad que había bajado un punto a la de subir ahí en la Tellerona, pero luego al bajar como que recargué un poco. No sé, yo pensé que no recargaba, pero al parecer sí, un poco sí que recargó. Así que nada, voy a seguir por aquí, disfrutando de la bajada y del paisaje, y luego nos vemos. Como veía desde ahí, hay una cueva ahí enorme, Cueva de la Huerta. Vale, en este cartel tenemos una pequeña explicación de por qué no se puede entrar ahí. Así enfoca. Y es que, como veis, esta cueva, la Cueva de la Huerta, tiene 14 kilómetros de las galerías. Es gigantesca, y aparte vive este murciélago. No sé si se ve ahí el dibujo que hay. Y el murciélago de las cuevas, no sé qué. Bueno, que pone ahí que está ahí en la colonia más grande de Asturias y una de las más grandes de España. Aquí ponen toda la leyenda y demás, que hay un montón de galerías en 3 niveles, pero bueno, 14 kilómetros de galerías, una burrada. Y que hay yacimientos arqueológicos de fósiles y cosas, o sea, que están investigando, por eso no se puede entrar. Y nada, habrá que esperar a ver si un día nos dejan entrar aquí, a echar un ojo, a ver cómo es esto de la Cueva de la Huerta, porque tiene muy buena pinta, 14 kilómetros de galerías, vaya pasada, hay 3 niveles, 3 alturas distintas, y un montón de murciélagos, así que tiene que estar bien. A ver cuándo nos dejan entrar a ver esto. Original. Bueno, ya estamos en Teberga. Ya cogí, esto sería la senda del oso, comienzo de la senda del oso. Así que podemos disfrutar ya esto tranquilamente, a la sombra, sin coches. Un lujazo, vamos. Súper recomendable para cualquiera que venga a visitar Asturias, venir a hacer esta senda en bici, con la familia o vamos, para todos los públicos. Camino que recorra tu pasado, tan solo cicatrices de batallas por ganar. El tiempo dice quién se quedará a tu lado y quién dará la vuelta para nunca regresar. Toda persona tiene su forma de amar, pero pocas con amor y solo queda soñar. Lo que daría por llenar este lugar con el tacto de una flor y la música del mar. Cuánto nada cuesta tanto como tener el cielo entre mis manos y no ver a quién se va. Canto ya se curó mi llanto, doy gracias a la vida por la familia y que solo de verdad. Tic-tac suena el reloj y recuerdo que no debo perder el poco tiempo de ti. Ay, Kion, dispáralo, el resto lo pongo yo. Puro sonido de alegría en el blog. Ey, tic-tac suena el reloj y recuerdo que no debo perder el poco tiempo de ti. Ay, Kion, dispáralo, el resto lo pongo yo. Puro sonido de alegría en el blog. Ey, Seishan, I call it with a connection. Original reggae music. Bueno, no sé si se verán bien las fotos que hice ahí de los osos, porque coincidió que pasé y estaban ahí donde el cercado de los osos. Aquí en la senda del oso, valga redundancia, se llama así porque hay un cercado donde hay unos osos en semi-libertad bastante famosos, podéis mirar por internet, Pacaitola, pero bueno, uno creo que ya murió y ahora trajeron a otro, no sé, bueno, los que sé que hay varios osos, de hecho yo vi 2 ahora, uno que está en un trozo más grande y otro que está en una osera un poco más pequeña que tiene ahí como para parir y esas cosas, bueno, ellos sabrán, yo no tengo ni idea, pero vamos, impresionantes los osos pardos que son animales autóctonos asturianos y que están en peligro de extinción, lamentablemente, y gracias a estos programas intentan mejorar un poco la supervivencia de la especie y la posterior población en libertad y demás, así que muy bien por ellos. Podéis pasar por aquí a verlo. La verdad que es muy recomendable, aparte de que la senda está muy recomendable para hacerla en bici, si venís en coche o en lo que sea, podéis parar a ver esto, que está muy bien. Ponéis cercados oseros
aquí en Teberga, y ya os saldrá en Google, seguramente os salga ahí las imágenes y demás. Mucha suerte tuve, la verdad. Pero bueno, esta senda sigue todo a enlazar con la senda de Fuso la Reina, que la tengo también grabado en otro vídeo, así que nada, voy a ir cerrando el vídeo por aquí y acabando la etapa de hoy. Muchísimas gracias a todos los que aguantasteis viendo este vídeo con una calidad pésima, ya que lo estoy grabando todo con el móvil, pero bueno, yo lo que hay, quería enseñaros un poco esta zona y sobre todo probar un poco la bici eléctrica, el motor nuevo que puse de conversión a bici eléctrica, a ver qué tal iba y demás. Así que muchísimas gracias por vuestro tiempo, ya sabéis que podéis suscribiros de manera totalmente gratuita y hasta el próximo vídeo. Pensamiento que no tienes, mujer, y eso solo lo sé yo, que no me diste ni un día de placer. Y pide, muévelo, 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 el sonido en la party, tremendo campeón. Y dice, muévelo, muévelo, muévelo.